doctor en Derecho y Ciencias Sociales, catedrático de Derecho Procesal en la República Oriental del Uruguay, y agradeciendo la solicitud del querido amigo maestro Adolfo Alvarado Belloso, voy a compartir con ustedes algunos razonamientos respecto al proceso en la República Oriental del Uruguay. Estas reflexiones podrían intitularse válidamente La agonía de Montesquieu en la República Oriental del Uruguay, glosando parcialmente el título de un trabajo del catedrático de Derecho Político y Derecho Constitucional de la Argentina, doctor Luis María Bandieri. Resulta que allá por 1985, Alfonso Guerra, primer vicepresidente del gobierno de Felipe González, pronunció una frase Montesquieu ha muerto, haciendo referencia a que el Partido Socialista había aprobado la mayoría parlamentaria recientemente adquirida para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con esa reforma los vocales del Consejo Superior del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura para la Argentina, debían ser elegidos en adelante por el Parlamento, con lo cual se marcó una clara invasión del Poder Legislativo en el Judicial. Más tarde, llegado el Partido Popular nuevamente al poder, un pacto de justicia llegó a través de una fórmula mixta a temperar este problema, pero no alcanzó a solventar las críticas. Más tarde, Guerra, como buen político, negó haber pronunciado esa frase, pero lo cierto es que la dijo. Todo el sistema institucional de Iberoamérica reposa sobre la tríada de tres poderes que atribuimos a don Charles de Secondat, barón de la Brea de Montesquieu. Pero pueden señalarse orígenes remotísimos a la teoría de la separación de poderes. Ya cuando Platón, en su discurso sobre las leyes en el libro tercero, se refiere a la decadencia del sistema de Argos y Micenas, señala que el motivo fundamental de esa decadencia es la concentración del poder en manos de un monarca, y opone a este régimen centralizado, el de Esparta, alabando la conducta de los lacedemonios, que a través de tres circunstancias o condiciones habían difundido el poder. Primero la monarquía dual, después el Consejo de los 28 ancianos, el Senado, cuyo voto tenía en asuntos capitales el mismo peso que el voto de los reyes, y por último el eforado, esto es, estos inspectores que eran designados por un procedimiento de elección con funciones de fiscalización sobre el Senado y sobre los reyes. Se había establecido así en la ceremonia un sistema de frenos y contrapesos, checks and balances, en la doctrina constitucionalista norteamericana. Las dos primeras circunstancias o condiciones se atribuyen a Licurgo. La tercera, algunos la atribuyen a Licurgo y otros a Teopompo, siguiendo a Aristóteles, quien hace esa afirmación. Pero ni Platón ni quienes después de él insisten en el tema de la separación de poderes, ante Montesquieu afirmaron la necesidad de un poder judicial e independiente. Y ello se tenga o se siga la línea que se quiera acerca de la interpretación de los textos del barón de Montesquieu. En su obra se advierte tal categoría para la justicia, y ello obedece, en mi opinión, a que Montesquieu fue juez del Parlamento de Burdeos. Y no hay que olvidar que los parlamentos, que en el ancien régimen francés son los tribunales de justicia, eran órganos que podían llegar a la contención del monarca a través de dos instituciones. Primera, el enregistrement. Las ordenanzas reales solo se aplican si el Parlamento las registra. Y segundo, el droit de remontrance, o derecho de reproche, en cuyo mérito el Parlamento podía suspender
la aplicación o el registro de una ordenanza monárquica y comunicarle al rey su decisión. Es cierto que el rey podía, a través de etapas siguientes, según se fueran ampliando o no esas remontrances, llegar a la aplicación de su criterio al final, pero lo cierto es que eran una contención al poder real. La construcción de Montesquieu al respecto no es muy extensa, se ubica en el capítulo 6 del libro 11, con un total de 9 páginas en una obra en la traducción que empleo de 587 y de 5 páginas y media en la edición francesa de 560 páginas. Y allí Montesquieu expresa en cada estado y 3 clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. Y cuando refiere al poder judicial, establece: no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Y esta es la única vez que alude Montesquieu a la separación de poderes con referencia a la organización judicial, ya que, como apunta con acierto Bandieri, ni división ni separación que se dice al pasar, sino distribución y hasta fusión de los poderes, expresiones que curiosamente se acercan más a las características del modelo que visitó durante su estadía inglesa. Lo único que opone freno al poderoso expansivo es un contrapoder. Y sobre el dogma de la división de poderes se articuló el Estado de Derecho liberal y el constitucionalismo clásico. Este principio de organización garantiza que los derechos de libertad solo limitadamente pueden ser acotados por el Estado y que la división permite establecer frenos y controles recíprocos. La libertad reside y se expresa en la legalidad como regularidad externa para la elaboración de las leyes. La legalidad toma el lugar de la legitimidad. En cambio, los neoconstitucionalistas afirman que la legalidad no puede sustituir la legitimidad y, dejando de lado la división de poderes, intentan acorazar por medio de una manufacturación incesante de principios y valores referidos a los derechos humanos, que tienen como principal actor ahora al juez activista, dejando de lado la legalidad republicana, que es la garantía de la libertad de los individuos. Esta posición de los neoconstitucionalistas ha sido criticada por una neoconstitucionalista, precisamente una de las autoras que contribuyó a acuñar el término, la profesora Pozzolo, que destaca la ambigüedad que reside en la tesis neoconstitucionalista de la interpretación moral de la Constitución, y que el neoconstitucionalismo puede llegar a ser un constitucionalismo ambiguo. La organización del Estado requiere, y en esto no hay una opinión, la autoridad del Estado no debe ser limitada y debe someterse a normas preestablecidas por su ejercicio. Y que el Estado esté sujeto a los fallos judiciales y a la aplicación coactiva de los fallos. No obstante, en la República Oriental del Uruguay, la última ley de ordenamiento financiero contiene un artículo 15 que establece: frente a sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de responsabilidad del Estado, cuando los montos de la condena superen el equivalente a unos 10 millones de dólares a la cotización actual, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad de prever el pago, comprometiendo los gastos de funcionamiento, o proponer previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal a fin de atender el pago de las erogaciones resultantes. Y una vez aprobado el presupuesto, la rendición de cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente. Esto es que cuando el Estado central
resulte condenado a pagar sumas de dinero líquidas que excedan 10 millones de dólares, lo que tiene que hacer es simplemente incluir en la próxima ley de ordenamiento financiero previsiones y después cumplir de acuerdo con esas previsiones, por lo cual el cumplimiento de las sentencias queda precisamente en manos del obligado. Mi maestro Barrios de Ángeles decía que el Estado tiene el deber más fuerte de obediencia al orden jurídico y la ley, y recordando que el mandato judicial es la ley del caso concreto. Y además agregaba Barrios que la sentencia de condena incumplida es un instrumento imperfecto, un ens imperfectus, mitad satisfacción y mitad insatisfacción, y ese es su drama, el drama de la sentencia incumplida, cuya carencia requiere e impone soluciones. El incumplimiento, el fracaso de hecho de la sentencia de condena implica un fracaso de la coacción que la sentencia implica. En suma, un ataque al principio republicano de separación de poderes, una disminución de la efectividad de la sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada, cuyas características, según enseñaba Couture, son la inmutabilidad, la imperatividad y la coercibilidad, dejando en manos del obligado el cumplimiento de las decisiones judiciales, yendo así al establecimiento de un sistema que, por cercenar garantías constitucionales básicas, parece, por lo menos en un examen inicial, de más que dudosa legitimidad constitucional. Eso es cuanto quería compartir con ustedes.